todo lo que te pasa no está más que trabajando a favor de tu crecimiento interior. Entonces, lo que tú llamas un dolor de cabeza, entonces, o una pesadilla, es un maestro. Entonces, pues tienes un maestro latoso, o latosa, o lo que sea, ¿no? Pero no entiendas que nada de lo que te suceda está trabajando en tu contra. Te garantizo que está trabajando a tu favor. Son tus maestros. ¿Mande? ¿Y cuando es amor? Cuando es amor, exactamente, es un hermoso maestro. Un maestro como el de la ira puede servir para fortalecer mi atención, para despertar o para saber que yo no quiero convivir con eso. No, es mi maestro, pero ya aprendí la lección. Pero el amor es la cosa más extraordinaria, es el vínculo indisoluble que nos une a todos los seres en la existencia. Entonces, cuando el maestro es el amor, ahí estás feliz, porque estás disfrutándolo, gozándolo, etc. ¿Sí se entiende? Entonces, si es el amor el que te está llegando de maestro, lo abrazas, ¿no? Lo disfrutas, lo agradeces. Pero si te llega uno que tú llamas indeseable, hay una razón especial para que llegue. Algo debes aprender de ello o fortalecerte de ello. ¿Sí se entendió? Entonces, de ahora en adelante, quiten por favor las grandes polaridades. La polaridad del ser humano, ¿saben cómo es? Yo quiero esto, ¿verdad? Mi mano derecha y mi mano izquierda, para que se entienda acá. Todo lo que está en mi mano derecha yo lo quiero. Todo lo que está en mi mano izquierda yo no lo quiero. Y entonces paso la vida correteando mi mano derecha y escapando de mi mano izquierda. ¿Sí se entendió? Entonces es una pesadilla. Porque nadie está en la dicha del ser que soy y que ustedes son junto conmigo, correteando algo y corriendo de algo. Hagan una caricatura. Allá enfrente está lo que deseo y ahí voy corriendo. Pero para acabarla de amolar, allá atrás está lo que me corretea a mí y que no quiero. Se siente gacho, ¿me entienden? Esa imagen del caballo con la zanahoria acá, ¿no? Con el palito y la zanahoria. Exacto, la salchicha, ¿no? Le ponen la salchicha al perro en una pequeña carreta, ¿no? O la zanahoria, y entonces el pobre caballo lo está correteando y por detrás le están dando de chicotazos. Entonces, así se parece el hombre. Entonces, ya no piensen tanto, por favor, en las polaridades. Nada más digan, bueno, llegó a mi vida esto. ¿Está bien? Hay que vivirlo, hay que experimentarlo. Debe ser un maestro y debe de ayudarme a madurar interiormente, debe de ayudarme a que calibre yo mejor cómo debo sociabilizar con mis seres humanos, con mis semejantes. Y entonces abandonas, por lo menos de entrada, creer que la felicidad siempre está allá adelante y que la tengo que corretear y que la infelicidad o la desgracia me viene correteando por detrás. ¿Sí se entendió? Entonces, o sea, que lo que no deseo es una construcción mental. A ver, ¿cómo? Lo que no quiero podría decirse que es una construcción que está en mi mente. Sí, tú vas construyendo, ¿no?, lo que te place y lo que no te place. Y entonces, ya que lo has creado profundamente, entonces siempre estás operando en función de eso, ¿no? Es una construcción de la mente. Por ejemplo, si tú dices, es que a mí me gusta que todo mundo, llamarle la atención a todo mundo, ¿no? Soy adicto al protagonismo. Me gusta llegar a cualquier lado y que todo el mundo me vea, me aplauda. Entonces yo ya construí lo que tú llamas una construcción mental. Esto me produce placer y si me ignoran me produce una desgracia. Entonces entro a un lugar donde nadie me hace caso, ¡pum!, aparece la desgracia, ¿no? Y entonces empiezo a estar molesto y lucho por lograr lo otro. Entonces vives muy intranquilo, ¿no? Entonces tú dices, bueno, yo entro a un lugar y si la gente me quiere y me abraza y me saluda, qué hermoso. Y si no me hacen caso, pues qué hermoso también, porque pues ya ni lata dan. O sea, está todo muy tranquilo. ¿Me estoy explicando? Bueno, sí, necesito. Acá también. Gracias. Bueno, entonces hasta ahí estamos. La vida emocional es intensa en el ser humano. El ser humano es altamente emocional. Entonces,
un gran objeto de aprendizaje y maestro. Deja que todas las emociones afloren, sobre todo las que tú llamas desagradables, ¿no? No sientas encono sobre las personas que la producen y vigila. Tú sabes la tensión que tienes que sostener para ver la ira y no actuar en concordancia con la ira es mucha. Ver la ira y no actuar en función a la ira es muy difícil. Pero quiere decir que entonces, si lo logro, estoy fortaleciendo mi atención. ¿Ya bien? Hasta que llega un momento en que aprendo la lección y digo, gracias, porque lo que parecía una desgracia terminó siendo una bendición. No eran una desgracia. Esos seres humanos que me rodeaban y parecían una desgracia, terminan siendo una bendición. Es raro entenderlo así, pero así es. ¿Sale? Entonces, emociones, aguas. Las emociones son rápidas, brotan y toman mucha energía y pensamientos. Entonces, alertas, permanezcan despiertos, vean. Por eso les he dicho esa frase famosa, ¿no? En Oriente dicen, en la inmensidad vacía del cielo, como hoy, que no hay nubes, en la inmensidad vacía del cielo se forman nubes. No vienen de ninguna parte y no van a ninguna parte. En ninguna parte hay una morada de las nubes. Se forman en el vacío del cielo y se deforman en él, como los pensamientos y emociones en la mente. ¿Ves? Si tú volteas y dices, hay una nube, dices, hay una nube. Y se acabó. O te molesta, te enojas, te enconas. Hay gente que hasta de eso se encona, pero bueno, está la nube, punto. Mejor la disfruto. Igual puede surgir en mí una emoción y digo, hay esta emoción. Eso es lo que hay en la esfera de la conciencia intramentalmente hablando. La observo, vive, permanece. Esto que les estoy explicando es extraordinario porque con los años se van a ir dando cuenta que ese testigo, ese que se da cuenta de todos los cambios exteriores y de los cambios dentro de ti, ya sea como sensaciones físicas o mentales, es decir, pensamientos, imágenes, emociones, ese testigo entonces es tu verdadero ser. Él nunca cambió, él permaneció siempre inmutable. Ese es tu verdadero ser.